Tiene la palabra el diputado Pablo Cosiner. Gracias, presidente. Yo quiero incorporar al debate por qué estamos hoy aquí fundamentando este proyecto. Y un poco de lo que podría haberse evitado si en su momento el gobierno escuchaba algunos planteos que se hicieron en el recinto y en estas comisiones. Recuerdo cuando se hizo el debate respecto a la ley antidespido, que se planteó la manifestación política por parte de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación en aprobar un instrumento que proteja a los trabajadores. El gobierno la vetó. La semana pasada vino el ministro de Trabajo de la Nación a esta Cámara y reconoció 120.000 despidos en la Argentina. Lo primero que tenemos que decir, que claramente la expresión que se había planteado en esta Cámara no fue un capricho, como tampoco fue un capricho tratar de llegar a una sesión y poner la Cámara en comisión para en su momento discutir el tema de tarifas cuando decíamos que el cuadro tarifario ha fracasado. Y así como el gobierno se equivocó en vetar la ley antidespido, y hoy hay 120.000 familias desprotegidas en la República Argentina a partir de esa decisión, también el gobierno se equivocó al plantear de inicio un aumento tarifario del 1.500%. Y la pregunta es muy puntual, que estaría bueno que los legisladores que representan al oficialismo hoy lo podrían contestar. Si el gobierno planteó con un fundamento inicial del 1.500% de tarifas de aumento y hoy está hablando de un promedio de 200%, ¿quién se llevaba los 1.300 puntos de diferencia? Y eso es lo que tiene que contestarse a la sociedad argentina. Y si hoy estamos tratando de acordar una ley marco de política tarifaria, es porque así como ha fracasado la política de empleo del gobierno, también ha fracasado la política tarifaria. Entonces, esto no tiene que ver con una especulación política, una chicana partidaria, un uso de la coyuntura. Tiene que ver con hacerse cargo de los problemas que hoy están pasando en la Argentina. Y que creo que desde la oposición hemos dado las herramientas alternativas. No es que nosotros dijimos, nos oponemos al convenio verbal entre el presidente y las empresas para proteger el empleo. Nosotros dijimos que eso no iba a ser suficiente y por eso planteamos en su momento la ley antidespido. Y cuando dijimos también que no es que la gente no quería pagar las tarifas porque se le ocurría no pagarlas, sino concretamente porque no podía pagar un 1.500, tampoco podía pagar un 400. Planteamos estas herramientas en el Congreso, estas que hoy se están discutiendo como alternativa. Creo que si hay algo que hubo es responsabilidad en este sentido. Y yo quiero profundizar, hecha esta introducción, en eso que tiene que ver con el empleo, que es el gran problema de la Argentina de hoy. El capítulo 4 del dictamen, que es el artículo 17, habla de protección del empleo. Y allí hace referencia a algo que veníamos sosteniendo cuando se discutió la ley PYME. Señor presidente, usted recordará que el planteo de nuestro bloque y de otros bloques fue establecer una tarifa diferencial para la PYME. Privilegiamos en su momento que salga la ley, no trabarla, porque era una ley que todavía no, entre paréntesis, no está reglamentada, pero que era una demanda del sector PYME, plantear la discusión de la política tarifaria para las PYME por aparte. Al punto de hoy, no solamente que el gobierno no acogió la idea de tener una política diferencial, sino que la situación de las pymes están agravadas en materia tarifaria porque tampoco a ellas les comprende el fallo de la Corte de Justicia. Necesariamente, si hablamos de la necesidad de preservar el empleo, hoy tenemos que trabajar en una política diferenciada para la pyme y por eso nosotros en el proyecto 4786/D de este año planteamos el esquema de la tarifa diferencial que está incorporada en el artículo 18, 17 y 18 de este anteproyecto. ¿Y por qué lo hacemos? También hay un fundamento. No es que aquí se le ocurrió a la oposición de la noche a la mañana plantear una política diferenciada para las pymes. Yo quiero hacer referencia rápidamente a algunos datos que son objetivos, que tienen que ver con lo que plantean las organizaciones que nuclean a las pymes, no los partidos políticos. Esto no es una cuestión de una chicana
política coyuntural, como ya dije antes, sino que tiene que ver con datos de la realidad. Silencio, por favor. Hoy las pymes, señor presidente, están desarrollándose en una realidad de caída del consumo y de destrucción del mercado interno. La caída del consumo se mide aproximadamente en un 5% respecto al año pasado. Teniendo en cuenta, señor presidente, un marco económico que las pymes se están desarrollando sin crédito. Cuando uno toma en cuenta la tasa de interés que rige hoy en el mercado, la puede asociar directamente con la actividad. Y claramente en un mercado de una tasa de interés superior al 30%, ¿quién puede plantear la necesidad de inversiones en la Argentina? Es mucho más fácil ir al circuito financiero que invertir. En una inflación interanual arriba del 40%, que claramente ha afectado la producción de las pymes, el aumento de los costos, la caída del mercado, como dijimos recién, la caída del consumo, en el marco de una devaluación realizada que ha licuado el salario de los trabajadores. Esto quiere decir que una sociedad que venía trabajando a partir del dinamismo del mercado interno se ha quedado sin el motor principal, que era el consumo de los trabajadores. Si a eso le sumamos el encarecimiento de determinados productos por la eliminación de las retenciones en el maíz, en el trigo, en la carne, si a eso le sumamos que para este año está prevista la caída del Producto Bruto entre el 1 y el 2%, si a esto le sumamos una caída de la actividad industrial del 5%, si a esto le sumamos la caída de la actividad de las pymes en el mes de julio del 7,5%, si tomamos en cuenta el último informe de CAME, el 40% de las pymes han reconocido problemas de liquidez. El 22,8% de las pymes ha tenido que renegociar condiciones de pago. El 40% de las pymes ha terminado el mes de julio con pérdidas. Y el dato más llamativo, y que creo que es el que concretamente nos debe comprometer en una realidad, la caída de las ventas no solamente se da en el tema de materiales de la construcción, por ejemplo, en un 10,9%, en ferretería el 10,7%, en la industria textil el 8%, en electrodoméstico el 15,7%, pero hay un dato más llamativo, que ha caído el consumo de alimentos y bebidas el 2,4%. Una sociedad que ha restringido el consumo de alimentos claramente debe ser un llamado de atención para las políticas del gobierno. La sociedad ya está restringiendo el consumo de alimentos y esto claramente, el cambio es un tema que no puede dejarse de mirar y de analizar. Si a esto le sumamos el aumento de importaciones sin estrategia, porque nadie pretende que se cierre la economía argentina, pero las importaciones que claramente se autorizan deben ser aquellas que deben servir para fortalecer la industria nacional, no para destruir ni la industria nacional ni las economías regionales. En este marco, señor presidente, que estamos discutiendo este proyecto, en este marco es que se hace sumamente necesario avanzar en un marco tarifario. Como recién se decía aquí, nosotros no estamos autorizados para fijar un número de tarifa, pero sí claramente estamos obligados a darle a este gobierno y a este Estado un marco de equidad tarifaria federal que hoy no tiene. Nada más, señor presidente.